Hola. Bueno, vamos a comenzar con la teórica de hoy, que esperemos les resulte útil para el trabajo práctico. Les planteo los temas que voy a abordar. Esta va a ser una parte más conceptual sobre la planificación estratégica urbana, conceptual y metodológica, y una noción de pieza urbana. Ustedes están trabajando en un pedazo de la ciudad, así que, bueno, cómo abordar ese tema. Después, más metodológico, pero también conceptual, cómo pasar cómo para abordar un diagnóstico como están haciendo ustedes, hay que tener una serie de principios y valores para abordar el análisis, para cómo explicar la realidad a partir de un modelo de desarrollo, una serie de principios, y cómo en función de ese modelo de desarrollo y principios, bueno, uno prioriza qué dimensiones e indicadores urbanos analizar, ¿no? Después vamos a ver cuatro dimensiones en particular: crecimiento urbano, acceso al suelo y la vivienda, accesibilidad y movilidad urbana, espacio público y paisaje urbano, que yo creo hay bastante información que les va a ser útil para el trabajo práctico. Tal vez haya que actualizar, en algunos casos son estudios de 2019, por ejemplo, habrá que actualizarlo un poco, pero yo creo que con estos cuatro temas les va a resultar útil. Agregando un par de temas más, ya podrían barrer los temas para abordar el trabajo que tienen que hacer. Y después es más sobre las herramientas que tienen que trabajar para hacer el diagnóstico, la matriz FODA, el marco problemático, árbol de problemas, árbol de objetivos, y bueno, cómo pensar estrategias para pasar de la situación actual a la situación objetivo. Vamos a empezar por la parte más conceptual sobre qué significa la planificación estratégica. Es un método, un enfoque que implica una actitud permanente de análisis, tanto actual como prospectivo. O sea, ustedes tienen que hacer un análisis de la situación actual, pero pensando en qué futuro quieren para ese lugar, de respuesta, o sea, de dar respuesta, de dar solución a esos problemas, y de adaptación en el sentido de que ocurren cambios cada vez más dinámicos y más veloces en la realidad, y bueno, esta es una metodología que debe ir incorporando todos esos cambios, ¿no? Implica una reflexión estratégica, es decir, tener esa visión de largo plazo. Ustedes tienen que hacer el esfuerzo de pensar qué es lo que quieren para el sector que están trabajando, vamos a suponer para los próximos 5 años, y después uno podría ir revisando cada 5 años, ¿no? Una planificación, es decir, una ruta de acción, un camino para que me conduzca hacia ese objetivo deseado que queremos lograr, y eso se concreta en proyectos estratégicos. O sea, un plan termina en proyectos específicos, que es la herramienta que permite la transformación concreta, y obviamente en la realidad, en el caso de ustedes no, porque es un trabajo académico, pero en la realidad un proceso de gestión para ver cómo se implementa ese proceso. Eh, la planificación estratégica, si bien este concepto es viejo, de 1954, de Peter Drucker, dice: la planificación no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes. Ese es el concepto de estrategia, es decir, el futuro que ustedes quieren llegar se construye con las acciones del día a día, ¿sí? O sea, yo me tengo que imaginar un futuro deseable, entonces con las acciones, con las trayectorias, con las acciones que voy construyendo día a día, voy a alcanzar ese futuro deseado. En principio se pasó, en el concepto pasó de planificación a gestión estratégica, eh,
pensando que plan y gestión son un par inescindible, es decir, antes o la planificación tradicional pensaba solo en cómo se planificaba, eso comúnmente terminaba en un libro y no se pensaba en cómo se gestionaba. Bueno, la planificación estratégica piensa de alguna manera al mismo tiempo cómo se planifica y cómo se gestiona y plantea tener una actualización continua de una estrategia de futuro y de construcción de relaciones con los actores sociales. Es decir, esa estrategia hay que construirla con los actores sociales, es decir, con los actores públicos, con los actores privados y con la sociedad civil. Y después se pasó a este concepto, que es el de pensamiento estratégico, que responde a un doble reto: actuar en el corto, mediano y largo plazo. Es eso que yo les planteaba, o sea, uno tiene que imaginarse el futuro deseado a partir del análisis de la situación actual y en función de las herramientas de que es la planificación, uno construye con las acciones ese futuro de largo plazo, ¿sí? Y hay que adecuarse a la realidad cambiante, o sea, no tiene que ser un método rígido que no se puede modificar, sino que tiene que ir incorporando los cambios que se dan en la realidad. Y tiene estos tres pilares: pensamiento estratégico, que es ese ejercicio de ir pensando el futuro y que ese futuro se vaya construyendo en el día a día. Eso se materializa en un plan, ¿sí? Que tiene un objetivo, un modelo de desarrollo, estrategias, objetivos particulares, y eso se concreta a través de proyectos estratégicos. Esos son los tres pilares del pensamiento estratégico. Y después plantea el tema de la concurrencia de los actores sociales, o sea, tienen la iniciativa pública, privada y comunitaria, multinivel, es decir, tiene que haber articulación entre el gobierno local, provincial y nacional, intersectorial y multidisciplinar, o sea, los arquitectos somos una parte nada más de una interdisciplina que intervienen en la complejidad que significa actuar en el territorio, ¿no? Y en el territorio trabajar con las ciudades del entorno. Lo ideal, por ejemplo, en nuestro caso sería trabajar La Plata con Berisso y Ensenada mínimamente o con la región capital. Y un poco me interesaba este concepto de pieza urbana, o sea, ustedes tienen que entender que están trabajando en un pedacito de un sistema mayor, ¿sí? O sea, están trabajando en un sector, en el sector suroeste, ¿no? Entonces, sí o sí tienen que entender que eso forma parte de un sistema mayor, ¿no? Que después esa pieza urbana se inserta acá y obviamente va a tener efectos sobre el entorno, pero para poder comprenderla también hay que entender qué rol tiene mi sector en el todo, ¿no? Y acá, bueno, hay algunos conceptos, estos conceptos creo que son de Marcelo Corti, que propone una nueva agenda urbana que es proveer suelo urbanizado a costos accesibles o subsidiados. Esto es muy interesante, compatibilizar el desarrollo socioeconómico con el desarrollo urbano sostenible. O sea, no se concibe el desarrollo urbano sin el desarrollo económico, sino que hay que pensarlos al mismo tiempo, ¿sí? Por ejemplo, el plan de La Plata, el plan de ordenamiento, está pensado en términos de desarrollo urbano, pero no económico, ¿sí? Y ahora vamos a ver en el sector que a ustedes les tocó que la parte económica es muy importante, sobre todo cuando uno está planificando, como es en el caso de ustedes, un plan de desarrollo territorial. Bueno, la dimensión económica cobra importancia. Y esos dos paradigmas, el de socioeconómico y el urbano, tienen que tener calidad urbana en sus espacios públicos y tejidos internos, ¿no? Y eso aborda la pieza urbana desde una mirada multiescalar, la ciudad y el barrio sector, ¿no? Las distintas escalas que creo que ustedes ya han trabajado o están trabajando.
Y acá, si bien ustedes utilizan en el práctico este término diagnóstico, plan y bueno, programas y proyectos, yo acá los denomino de otra cosa, de otra manera, en función de un concepto que a mí me parece que es muy importante, que es que al principio del proceso uno tiene que definir los principios y valores desde el cual va a hacer el análisis, ¿sí? Porque son los conceptos cuya mirada me va a permitir definir si la situación está bien, está mal y cuál es el objetivo a alcanzar, ¿no? Y este concepto de análisis situacional lo plantea Matus, que ahora vamos a ver qué significa o por qué yo opto por hablar de análisis situacional y no de diagnóstico. Pero bueno, esta es un poco la fase que ustedes están trabajando, ¿no? Para después ya pasar a la parte propositiva de definir la visión estratégica, las estrategias y el desarrollo de proyectos. Entonces, ¿cómo explicar la realidad? Matus tenía un método que se llamaba planificación estratégica situacional, ¿no? Y trabaja con esa noción y lo que planteaba era que en realidad el diagnóstico tiene valor, pero como materia prima que procesa un actor social. O sea, los datos están, pero son procesados por un grupo de actores sociales que tienen una visión sobre el territorio. Entonces, en función de esa visión que tienen sobre el territorio, uno hace un procesamiento de esos datos, ¿sí? Y tal vez lo que para uno un dato de la realidad esté bien, para otros está mal. O sea, por eso para mí es muy importante primero definir esto. ¿Qué posición, o sea, desde qué posición, desde qué concepto yo voy a abordar el análisis del territorio? Ahora vamos a ver en algunos casos, o las 4 dimensiones que yo les planteo de análisis, están planteadas desde el concepto que tenemos como cátedra, o en particular en mi caso, sobre esas dimensiones. No necesariamente tienen que coincidir, pero bueno, está bueno que por lo menos ustedes se pregunten qué es lo que quieren para determinadas dimensiones, ¿no? Entonces, Matus decía, cada actor tiene una interpretación de los hechos según sean los anteojos con que lo observa, ¿no? Los anteojos sería el cuerpo de ideas, entonces, eh, y por eso decía que el diagnóstico es la explicación de nadie, o sea, uno tiene que valorar esos datos y en función de ese procesamiento se desarrolla el plan estratégico. Después un tema que a mí en particular me interesa mucho es el tema de cómo explicar la realidad, y Matus planteaba que, bueno, siempre el problema se describe a través de un vector descriptor del problema o lo que llamamos un indicador, ¿sí? O sea, ese indicador, lo que después él planteaba un método que se llamaba el modelo sistémico causal, que es preguntarse cuáles son las causas que determinan ese indicador y las causas de las causas, ¿sí? Así hasta llegar a lo que se conoce como las causas estructurales de un problema. Eso significa que cuando uno ataca las causas estructurales de un problema, puede solucionar todo el problema, porque si uno ataca solo las consecuencias o los efectos de un problema y quedan las causas, el problema no se va a resolver. Y también la conexión que existe entre un problema y otro, ¿no? Porque todos los temas están interrelacionados. Por ejemplo, el problema de la vivienda no es solo un problema de techo, sino un problema mucho más amplio que después vamos a ver todas las dimensiones que abarca. Entonces, una vez que está identificado ese indicador, se explica la cadena causal, sus consecuencias y sus conexiones con otros problemas. Y esto de por qué digo yo los principios y valores. La posición que tiene un actor social se define a través de un modelo de desarrollos y de principios que cada uno tenemos. Ustedes como estudiantes de 5.º año
de planificación 2, nosotros como profesionales y profesores. Y este, por ejemplo, es el urbanismo ecosistémico de Salvador Rueda, que propone un proceso de planificación basado en este modelo de ciudad sostenible. Y eso lo define previo a hacer un proceso de análisis, porque para él un modelo de ciudad sostenible tiene que tener una movilidad sostenible, ya no veo, un espacio público de calidad, cohesión social, etcétera. O sea, define una serie de conceptos a partir del cual él considera válido o aspira que una ciudad tenga un modelo de desarrollo sostenible. En este caso, ahora vamos a ver un gráfico, fíjense, como parte de 4 grandes ejes estratégicos, 7 ámbitos de actuación, 15 principios, ¿sí? Y esos principios los traduce en indicadores. Lo que hacen los indicadores es poder medir la situación, ¿sí? O sea, un diagnóstico no se hace en base a intuición, sino se hace en base a datos de la realidad, que es lo que intenté hacer en el análisis que les traje de las distintas dimensiones. Entonces, en función de ese modelo de desarrollo que uno define previamente, se priorizan las dimensiones y los indicadores, ¿sí? Hay como una jerarquización, podríamos decir. Y ese indicador es una medida de referencia, puede ser cuantitativa, podría ser cualitativa, por ejemplo, una encuesta de percepción. Ahora vamos a ver algunos casos cuando se habla, por ejemplo, de calidad del espacio. Bueno, eso se puede preguntar a los propios actores sociales y es un indicador, ¿sí? Cuantitativo es un número. Y eso proporciona información objetiva para medir el estado de situación actual, 2026, y después ustedes van a trabajar en la situación objetivo a alcanzar con la concreción del plan, ¿sí? Entonces, un poco el camino es ese, es un indicador, definen un valor actual, que sería el proceso que conduce a la situación del año 2026, y después ustedes se van a plantear un valor objetivo, es decir, en función de esa situación actual, cuál es el valor que desean alcanzar. Hasta acá más o menos estamos. ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o algo no se entendió? Seguimos. Bueno, ahora vamos a ver 4 dimensiones que me parece que son importantes que ustedes las analicen. Una es el crecimiento urbano, y ven, yo acá planteo, o sea, el esquema que les propongo en la teórica es siempre plantearle desde dónde nosotros como cátedra vemos el crecimiento urbano, o sea, qué es para nosotros un crecimiento urbano sustentable, y acá algunos ejemplos de indicadores que me podrían servir para medir ese concepto, ¿sí? No quiere decir que sean todos los indicadores, pero bueno, son algunos a modo de ejemplo. Dice, promover un rol activo del Estado en la producción del crecimiento urbano sustentable. Bueno, acá ya hay un posicionamiento, ¿no? De cuál es el rol que tiene que tener el Estado en el crecimiento de la ciudad, impulsando un modelo compacto con crecimiento por densificación, o sea, poder densificar, aumentar la densidad, renovación de áreas urbanas existentes o completamiento de tierras vacantes, ¿no? Desalentando la expansión de baja densidad, que como vamos a ver ahora, es lo que se da en nuestra realidad y en la realidad de todas las ciudades argentinas. Y un urbanismo de usos mixtos, ¿no? En lo posible una mixtura de usos, ¿no? Que facilite el acceso a los bienes y servicios que necesita la ciudadanía. Y como ven, bueno, hay distintos indicadores, crecimiento poblacional, por ejemplo, me parece que es importante entre los últimos 2 censos, ver el área que tienen ustedes, cuánto creció, cuánto no creció.
¿Cómo es el consumo del suelo urbano? O sea, el área construida, cuánto crece o cuánto no crece, la densidad de población, cómo evoluciona, cómo es el tipo de crecimiento que se desarrolla, ahora vamos a ver por completamiento, extensión o discontinuo, la evolución de la superficie urbana ocupada y la tierra vacante también es muy importante tenerla en cuenta porque es una tierra que está ahí expectante a ver qué rol tiene, ¿no? Bueno, a mí me pareció importante, antes que ver el tema del crecimiento, bueno, ver qué pasa con el crecimiento poblacional y qué pasa con el sector, ¿sí? Ustedes, lo primero que hay que ver, obviamente, esta es un área de desborde, pero bueno, acá tenemos el dato que mientras todo el partido creció un 15, el sector creció un 20,4, o sea que es un sector que está en crecimiento y que tiene, bueno, poblaciones como la de Los Hornos, ¿sí? Que tiene una población de 70 y pico mil habitantes, que muchos partidos del interior de la provincia de Buenos Aires tienen esa población, o sea, es una población muy importante, seguida después por San Carlos, Melchor Romero, bueno, y así hasta las más pequeñas, que son Abasto y Echeverry, ¿no? Este me parece que es un dato, o sea, estamos en un sector de crecimiento poblacional. Y acá hay tres patrones que son interesantes de analizar, que es, bueno, cómo es el crecimiento del área urbana construida. Este dato es del censo 2001 a 2010. Vamos a ver distintos trabajos que van acercándose a nuestra realidad. Y acá lo que vemos es la evolución del suelo urbano, sería la relación entre la tasa de crecimiento anual del área urbana construida y la tasa de crecimiento anual de población entre esos censos. Y lo que vemos es que la tasa de crecimiento del área urbana construida triplica y un poquito más a la de crecimiento poblacional. Es decir, que eso es un indicador de que hay un mayor crecimiento de lo que es el área construida que de población, ¿no? Eso tiene que ver, y todo esto se relaciona con que hay una disminución de la densidad de población. Fíjense en esta curva, que sería sin aumento de densidad, ¿no? Para arriba disminución de densidad, para abajo aumento, salvo Corrientes, todas las ciudades disminuyeron la densidad. Fíjense, ahí está La Plata, ¿no? Ese es un dato también, o sea, estamos haciendo un crecimiento de una ciudad muy dispersa, donde predomina una expansión de baja densidad de entre 40 a 60 habitantes por hectárea. Y el tipo de crecimiento, podríamos decir que hay tres modalidades, que sería por completamiento, que sería lo ideal, o sea, completar las áreas vacantes que hay en el tejido ya construido que tiene todos los equipamientos y servicios, la extensión o el crecimiento no continuo o discontinuo. Y en general en Argentina lo que predomina es el crecimiento por extensión, ¿no? La extensión de la mancha urbana como una mancha de aceite. Y La Plata pasa eso. O sea, el patrón que predomina es la extensión de esa mancha urbana, o sea, cada vez se va extendiendo más, el completamiento es solo el 14% y el no continuo es el 33%, que también es importante. O sea, entre estos dos hay casi un 90% del crecimiento. Eso ya podríamos ir sacando una conclusión, o ustedes podrían ya ir sacando como conclusión del diagnóstico que La Plata está teniendo patrones de crecimiento urbano insustentable, porque no es una buena forma de crecer. Y este estudio de Julieta Frediani ya nos muestra, acá ya estamos en el otro censo, ¿no? 2010-2020, cómo creció el área construida, ¿sí? Fíjense, creció un más 17% entre un censo y el otro, ¿sí? Las áreas que estaban en crecimiento no crecieron, pero sí creció el área construida.
Entonces, eso es lo que va pasando. Esa es la extensión que hablábamos recién de la mancha urbana. Yo creo que se nota como acá y todos estos grises se fueron ocupando y cada vez se van ensanchando más. Y en realidad el problema hay que sacarlo un poco de si ciudad compacta o ciudad difusa. El problema es que la ciudad crece así. O sea, crece con lo que es la no ciudad, crece sin infraestructura, sin equipamiento y sin servicios, ¿sí? Esta es la realidad y este es el real problema del crecimiento. Y es un problema que obviamente es un problema primero para los habitantes que viven en estas condiciones y después para el Estado que tiene que llevar ahí los equipamientos, las infraestructuras y los servicios. Por eso decimos que este tipo de crecimiento es insustentable. Y hay un tema que yo creo que, no sé si lo vienen tratando, pero me parece que ustedes tienen que prestarle mucha atención, que es el tema del área productiva. O sea, fíjense el área que tienen ustedes, casi el 50% es un área productiva, es un suelo rural. Con lo cual, ustedes no solo tienen un problema urbano, que hay muchos problemas en lo urbano, sino también hay problemas que tienen que ver con el suelo rural y con la producción. Y lamentablemente también este modo de crecimiento lo que empieza a hacer es ocupar áreas productivas que son de alta calidad. La Plata es una de las principales productoras flor y fruto hortícola del país, con lo cual es muy importante para el desarrollo económico de nuestra región cuidar todo este sector, ¿no? Porque tiene obviamente un valor económico y que genera trabajo muy importante. Y fíjense este tema que es muy importante. Obviamente acá había otra normativa, no estaba la normativa que se aprobó ahora recientemente, pero fíjense el área rural, según el código que estaba vigente, creció un 136%. O sea, hubo una ocupación urbana de un área rural de manera desproporcionada. Eso es un ejemplo de la ausencia de planificación, de la ausencia de control del Estado, de la especulación del mercado inmobiliario, de la no regulación del estado del mercado, ¿no? Que permite todas esas cuestiones que después hace que uno no pueda volver atrás. Y esta foto yo se las traje también para que vean toda esta parte de la realidad, que ustedes tienen mucho del terreno, con todos estos invernáculos que lo que hacen es impermeabilizar el suelo, ¿sí? Y todos estos, todo esto es el área que ustedes están trabajando. Y por otro lado, desde el punto de vista de la ecología, también hay un modo de producción que es insustentable con agroquímicos, ¿sí? Entonces, si bien es un tema que es importante desde el punto de vista de la economía de nuestra región, estaría bien ver cómo vamos hacia una transición hacia una agroecología, ¿no? Con alimentos más sanos y producidos de otra manera. Bueno, y el otro tema que es bastante contradictorio también en esa década es que la ciudad crece avanzando sobre suelo productivo y sobre suelo no urbano, teniendo tierras vacantes, ¿no? O sea, hay 564 parcelas y 4.000 y pico de hectáreas vacantes que se podrían ocupar, sin embargo, la ciudad crece por fuera de esos predios. Y pasan estas cosas, ¿no? O sea, producto de ese modo de crecimiento, esta era una foto en el año 2010 del ex club de Planeadores La Plata, y bueno, ahora está el asentamiento, ¿no? Que bueno, ya no tiene vuelta atrás, que es parte de todo este proceso. O sea, yo todas las dimensiones que vamos a ver ahora, el crecimiento urbano,
hay que verlo ligado al tema del acceso al suelo y la vivienda, por eso los puse juntos. Pero bueno, pasan estas cosas en nuestra ciudad. Y otro tema que es importante, que se visibilizó en el último trabajo del plan de ordenamiento de la municipalidad, que son todos los loteos y proyectos de loteos irregulares, ¿no? 450 más de 2000. O sea, fíjense, en nuestra área hay un montón de ese tipo de loteos. Entonces, bueno, la ciudad crece lamentablemente así, ¿sí? Y este es el proceso, fíjense lo que está en rojo, desde 1950, como era la ciudad, con un pequeño desborde, a todo este desborde que se produce en la actualidad, donde hay entre 2004 y 2024 un 34% más de superficie urbana y una disminución de la densidad. O sea, son patrones de crecimiento que no son para un crecimiento sustentable. Eso podría ser una buena conclusión del diagnóstico de ustedes. El tema es, bueno, cómo explicar esa realidad, porque se da por un montón de factores. Se da porque el Estado, de alguna manera, o no actúa o actúa de mala forma. En algunos casos hubo algunos planes de vivienda que hicieron que el valor del suelo aumente. Entonces la gente fue a donde el suelo estaba más barato, que es el suelo rural, como es el caso del procrear, o el problema que hay, que es la relación entre los valores del mercado inmobiliario y el salario de la gente, que hace que a los sectores de bajos ingresos nos le quede otra alternativa que acceder de manera informal al mercado, ¿no? Entonces, bueno, por eso el tema del crecimiento, del acceso al suelo y la vivienda hay que verlo junto, ¿no? Y esto otra vez, ¿desde dónde miro el tema o miramos el tema del acceso al suelo y la vivienda? Bueno, promoviendo un rol activo del Estado en el acceso al suelo y la vivienda, no dejarlo en manos del mercado, a través de distintas herramientas que permitan intervenir justamente activamente en el mercado del suelo, producir suelo urbanizado, regularizar o regular la valoración inmobiliaria, facilitar el acceso legal y asequible. Asequible quiere decir que la gente tenga los recursos económicos para acceder al suelo y a la vivienda, e integrar los barrios populares a la ciudad y un hábitat digno, que este es un temón para el área, porque ahora vamos a ver la cantidad de barrios populares que tenemos, ¿no? Y estos son algunos de los indicadores que deberíamos ver: cuál es el déficit habitacional, cuantitativo, cualitativo, la tenencia de la tierra, quiénes son propietarios, quiénes se alquilan, los barrios populares, los barrios cerrados, el precio del suelo urbano por metro cuadrado, la relación entre el precio y el ingreso de los hogares, la proporción de suelo vacante urbanizable para ver si ese suelo puede ocuparse. Y este es un tema que es importante también por las características del área donde están, que es el índice de peligrosidad por inundaciones. Entonces, veíamos en este trabajo que se hizo entre 2010 y 2020, bueno, que el proceso de crecimiento determinó esta desigualdad, ¿no?, entre urbanizaciones cerradas, que algunas hay, muy pocas en nuestro sector, y los barrios informales o lo que se conoce como barrios populares. Fíjense en todo lo que es La Plata, cómo se evidencia que tanto el sector sur, ya sea este u oeste, hay una predominancia de asentamientos informales, y para el oeste es donde aparecen más, ¿sí?, los barrios cerrados. Está todo el tema del área productiva, y también es importante, tanto para el sureste como para el suroeste, la ocupación por fuera del área urbana, por fuera de los límites urbanos, ¿sí?, no respetando la ordenanza, que hace un crecimiento desordenado. Y esto ya es
eh, del análisis que hizo la gente de la Municipalidad de La Plata, ¿no? Fíjense el sector que les toca a ustedes, la complejidad que tiene, ¿no? Y dice, entre 2009 y 2023 se registraron aumentos significativos en los valores del suelo, del 113% y en el sudoeste del 75%. Bueno, y todos saben que los salarios por ahí no crecieron, menos ahora, ¿no? De igual manera. Y esa dinámica especulativa refuerza la desigualdad social y expulsa a los sectores populares hacia las periferias. Eh, Fíjense, esto que está en color rosado son indicadores que tienen algún indicador, un porcentaje de necesidades básicas insatisfechas. Fíjense lo fuerte que se hace en el sector que a ustedes les toca intervenir y la cantidad de villas y asentamientos y de loteos ilegales. Todo ese guiso lo tienen ustedes en el área, ¿no? Y bueno, es un poco esta realidad, fíjense, ¿no? Estos rosados son distintos indicadores de necesidades básicas insatisfechas y de barrios populares. Entonces, un mix de todo esto. Entonces, bueno, esta es la realidad del sector que les toca intervenir y que ustedes tendrán que ver qué hacen con eso. Y aparecen en menor medida los barrios cerrados, como el de este caso, ¿no? No es una zona muy atractiva para barrios cerrados, y por ahí esta zona acá de Ruta 2 y por ahí en algunos casos particulares aparecen barrios cerrados. Bueno, los barrios populares, este estudio se hizo hasta 2023, son aquellos que reúnen al menos 8 familias, donde más de la mitad no tiene título de propiedad o no tiene acceso a 2 de 3 servicios básicos: agua corriente, energía eléctrica con medidor y o conexión a red cloacal. Fíjense en el sector de ustedes, sí, es impresionante, ¿no? La cantidad de barrios populares. En total La Plata hay 166, 33.800 familias que tienen obviamente severos déficits urbanos, hasta exposición a riesgo hídrico y están ubicados en zonas frágiles. Melchor Romero, que está acá, es la que tiene más barrios populares, seguida por Los Hornos, Salcarros y Olmos. Entonces, este es otro temón que ustedes tienen que abordar. O sea, ¿qué hacemos con todos estos barrios populares? ¿Sí? Acá están por delegación, en total en el sector de estudio hay 78 barrios populares. La mayoría son asentamientos y residen 16.000 personas. Por 4 son como 70.000 personas que viven en barrios populares, ¿sí? Bueno, y esto que decíamos, Melchor Romero con 6.000, el que más familias tiene, después le sigue Los Hornos y creo que San Carlos. Lisandro Olmos también está acá. Bueno, y acá vemos un poco la realidad por cada uno de los barrios. Este es San Carlos, 2.300 familias que viven en 15 barrios populares. Está repartido entre asentamientos y villa. Bueno, y es esta la realidad, ¿sí? En este barrio La Banda, 400 familias, por ejemplo. Esto es Los Hornos, que tiene el barrio este del ex club de planeadores, que lamentablemente conocido como La Toma, digamos, que está acá, que es un barrio muy grande. Hay 20 barrios populares y viven 5.200 familias. En su mayoría son asentamientos. Y bueno, es esto un poco, ocupan en muchos casos a la vera de los arroyos, ¿sí? O predios del ferrocarril. Y esto, fíjense, es el ex Club de Planeadores La Plata, ¿no? Que tuvo un crecimiento entre 2020 impresionante, ¿no? Y esta es la realidad, o sea, son casas muy precarias que, bueno, tienen luz y nada más, ¿no? Y, o sea, no hay ni equipamiento, ni servicio, ni vereda, ni nada. Y
hay un plan de urbanización de la provincia de Buenos Aires en marcha que prevé en 71 hectáreas hacer 1.400 lotes con servicios básicos. Romero, que es el que más asentamientos populares tenía, 25, ¿no? 6.146 familias, de las cuales la mayoría son asentamientos. Fíjense las condiciones, ¿no? de esos lugares. Y bueno, a medida que nos alejamos, Olmos tiene 9 barrios populares, 1.700 familias, y después se van achicando, o sea, tanto Abasto como Echeverri son los que menor cantidad de asentamientos tienen y son los más nuevos, ¿no? Pero bueno, empezaron a aparecer. Y un tema que es importante, que apareció o sea, se evidenció, se visibilizó en el trabajo que hizo la municipalidad, que es la peligrosidad por inundaciones. ¿Sí? Fíjense también, esta es otra característica que tienen en el sector de ustedes, que es que el sector está atravesado por todos los arroyos, ¿sí? Por un montón de arroyos que tienen que ver con condiciones eh, de riesgo, de peligrosidad, ¿no? También agarramos la cola del arroyo del pescado, ¿sí? Que tiene un valor ecológico de importancia para preservar, pero bueno, pero es un tema importante. Fíjense, acá están las superficies de villas y asentamientos que tienen peligrosidad alta, hay 153 hectáreas y media 312. Entonces, bueno, hay que intervenir esos que están en rojo, que acá se ven en rojo, son situaciones de peligrosidad alta con ocupación, ¿sí? Entonces, bueno, hay que ver qué se hace con la gente que vive ahí en la vera del arroyo y tienen riesgo de inundación. En azul son los que tienen peligrosidad alta pero no están ocupados y en celeste una peligrosidad media. Bueno, este es otro tema que hay que abordarlo en el sector, ¿no es cierto? Y pasa esto, ¿no? Ven, fíjense, las casas pegadas al borde del arroyo, ¿no? Además, bueno, el basural también a la vera del arroyo, todo esto, además del riesgo de inundación, promueve la contaminación, ¿no? Y bueno, esto aparece en todo el sector que tienen ustedes, aparece en este tema, con lo cual es muy importante abordar todo el tema del agua en el sector. Y este es un tema de otro trabajo sobre el tema de tierras vacantes y cómo por ahí las tierras vacantes que están pegadas a los arroyos podrían ser posibles de incorporarla a un sistema de espacios libres absorbentes, como lo vimos si estuvieron en la clase de Daniel Cossack, que le planteaba esas soluciones basadas en la naturaleza, donde los arroyos de alguna manera funcionaban como cuencas que en determinado momento, cuando se pueden hacer espacios públicos, que en determinado momento el agua ocupe mayor lugar, ¿sí? Y después, cuando no llueva tanto, se retraiga, pero bueno, pero que sean espacios públicos y no que sean espacios ocupados por población, ¿no es cierto? Relacionado con esto también está el tema de la movilidad urbana sostenible. Acá planteé en el tema de la movilidad, como en el tema del espacio público y el paisaje urbano, es que para mí el tema de la movilidad, el espacio público y el paisaje hay que tratarlo integralmente, ¿sí? Yo creo que hay un defecto en general. eh, la municipalidad creo que tiene tendencia a hacer eso, a separar lo que es la movilidad de lo que es el espacio público, y el espacio público es un todo, ¿sí? Donde la movilidad y la calidad del espacio público y el paisaje urbano se interactúan y se modifican, donde el objetivo sea acceder a las oportunidades urbanas, o sea, no moverse de un lado a otro más rápido, menos rápido, sino acceder a los equipamientos, a los servicios urbanos,
priorizando peatones, ciclistas y transporte público junto a los modos más eficientes. Los modos más eficientes son los que emiten menos dióxido de carbono a la atmósfera y los que ocupan menos espacio, ¿no? Reduciendo el impacto del tráfico automotor, o sea, el auto privado, y ampliando el espacio para las personas. Esta es una posición, ¿sí? Hay municipios que dicen, bueno, no, lo importante es priorizar el auto, que vaya y llegue rápido y sacamos la rambla y que cada vez haya más. Lo importante es ir rápido, no que la gente se apropie del espacio. Entonces, yo lo que digo es que para hacer los diagnósticos, primero hay que fijar estas posiciones, entonces después uno analiza los modos de desplazamiento de la población, la proximidad que tiene la gente a red de transporte alternativa, cómo es el reparto del viario público, o sea, entendiendo por viario público por todo, por tanto la parte peatonal como vehicular, y ahí implica, bueno, qué porcentaje le doy a cada espacio, ¿sí? Por ejemplo, cuando se hizo calle 8 o cuando se hizo la intervención de lo que se conoce como la plata Sojo, entre comillas, bueno, ahí lo que se trató es de ensanchar las veredas, de darle mayor espacio al peatón y de reducir al máximo el vehículo particular. La proximidad a estacionamientos para bicicletas o las infraestructuras para bicicletas, o servicios de préstamo de bicicletas. Bueno, este estacionamiento de vehículo privado fuera de la calzada y estacionamiento de carga y descarga fuera de la calzada, bueno, eso tiene que ver con que el ecurbanismo lo que plantea es que, bueno, todos esos estacionamientos traten de estar del cero para abajo, ¿sí? O sea, nivel subterráneo para tratar de liberar el espacio público para los peatones, ¿no? Para las personas. Y en movilidad, como les decía, bueno, coexisten distintos paradigmas que buscan en general disminuir la dependencia del automóvil y fortalecer los modos más eficientes. Y estos son algunos parámetros que se utilizan del reparto modal que podría ser, según la ciudad, peatonal entre un 20 y un 40% de los viajes, en bicicleta entre un 10 y un 25%, en colectivo un 30 y un 50%, y en automóvil menor al 30-40%. Bueno, según desde qué visión cada uno aborda este análisis, le va a parecer que si el auto se mueve más del 30% o más del 40%, bueno, eso es bueno o es malo. Y en general, el paradigma de movilidad sostenible lo que hace es que pierde protagonismo el automóvil en el reparto y hay un mayor reparto modal, o sea, hay una mayor diversidad de modos y el auto ocupa un lugar más y se prioriza peatones, esta sería la pirámide de la movilidad sostenible, ciclistas, transporte público, después el de carga y último, el vehículo particular. Y el concepto de accesibilidad urbana, este ustedes lo ven en el enfoque de la ciudad próxima o ciudad de 15 minutos, que el objetivo no es moverse, sino acceder a las oportunidades urbanas, bueno, en distintos radios, a pie puede ser 500 metros, en bicicleta un poco más, y hay otros equipamientos que se accede a través del transporte público. Y esto era el paradigma de la accesibilidad urbana sostenible, ¿no? En general se trata de priorizar los modos más limpios. Es decir, estos globitos son las emisiones de gases de efecto invernadero que provoca el cambio climático que provocan los distintos medios, ¿no? Entonces, bueno, el peatón, el ciclista, los autos eléctricos no generan emisiones, pero sí, y esto es el espacio que ocupan, por ejemplo los autos eléctricos, o sea, si uno cambiaría todos los autos que hoy funcionan a nafta o gasoil por eléctricos, estaría beneficiando al ambiente, pero no
solucionaría los conflictos de congestión del tránsito porque ocupan mucho espacio. Entonces, bueno, el transporte público logra eso, que en un pequeño volumen moviliza muchísima gente, entonces ocupa menos espacio. Todas estas cuestiones hay que definirlas antes, ¿no es cierto? Estos son unos estudios que se hicieron para La Plata, bastante viejos. Ahora en el IPAC, Laura On está llevando adelante con el Observatorio de Movilidad Urbana una nueva encuesta. Pero bueno, en función de esta encuesta que se hizo, que creo que son datos si bien esta publicación es 2017, creo que los datos son de 2013. Fíjense, bueno, estos son los distintos modos, ¿no? Los no masivos, que son el auto particular, el taxi y la moto; los masivos, el transporte público; y los no motorizados, el peatón y la bicicleta. Y en La Plata predomina el motorizado no masivo, o sea, el peor modo, ¿no? El que veíamos recién es el que predomina en nuestra ciudad. En el casco fundacional sí predominan los no motorizados, bueno, porque tiene que ver con la escala que tiene el casco fundacional, porque están todos los equipamientos, todos los servicios, porque tiene todas las infraestructuras apropiadas para que se pueda acceder fácilmente a través de estos medios, ¿no? Y en nuestra área, que sería en este caso tanto la zona sur como la zona oeste, o sea, acá estaría dividida por dos. Hay dependencia de los modos motorizados no masivos, ¿sí? O sea, el auto particular y de los modos masivos, o sea, el transporte público y el auto en estas zonas, obviamente por las distancias, son los que predominan. Esto lo vemos ahora más en detalle, ¿no? Acá se ve en la zona oeste un predominio del transporte público y después lo siguen los autos particulares, ¿sí? Esto ahora vamos a ver, sufrió un cambio recientemente en los modos. Y en la zona sur igual, ahí predomina el auto particular y un poco menos el transporte público, pero entre los dos es el 90% de los viajes del área que a ustedes les toca intervenir. Y acá se hizo una reconfiguración, digamos, en vez de hacer una división administrativa como la anterior. Bueno, acá se hizo, junto con Reza y Laura On, hicieron un trabajo que tuvieron en cuenta la configuración territorial del casco urbano, la expansión consolidada, la expansión sin consolidar, bueno, el cinturón hortícola este que tienen ustedes. Bueno, y lo que se planteó es que es un modo desigual, ¿no? Y en la expansión consolidada, que sería esta, más próxima, predominan los viajes, los modos no masivos, el 52%, o sea, es lo que decíamos que es. ¿Se acuerdan cuando planteamos el concepto de movilidad sostenible, que el auto tenía que estar último en la pirámide? Bueno, acá aparece primero el auto, después el transporte automotor y el peatón y la bicicleta aparece muy poco, ¿no? Bueno, el tema de las bicisendas, si bien se mejoró un poquitito desde esta época, se mejoró, yo creo que no se mejoró, se aumentó la red de bicisenda. Este trabajo que hizo Mariana Virches en 2019, pero bueno, lo que se observa acá es que es un sistema de bicisenda desintegrado, no tiene las normas de seguridad básicas, la extensión es escasa, está todo, o sea, no conforma una red. Lo que evidencia es todo esto que estamos viendo, es la falta de un plan integral de movilidad, ¿sí? Bueno, y del último trabajo que hizo la municipalidad, acá aparece el tema de la cobertura de transporte público, considerando una distancia a 400 metros. Bueno, un poco lo que se concluyó, que el 10% de la población no accede al transporte público, ¿no? Y lo que se ve también es, obviamente, la cobertura de todo el área consolidada, y que después siguen los ejes que tienen importantes ustedes en las categorías viales, como es la 44,
y la 520, ¿no? Y ocurre esto, ¿no? Empezamos a ver estas diferencias entre el centro y la periferia, ¿no? Que en la periferia el servicio empeora un montón, la frecuencia ya es mucho más distante, los tiempos de viaje son mayores, ¿sí? Bueno, la calidad también del equipamiento es muy precaria. Y estos son los últimos resultados, por lo menos salió, si bien la encuesta no se terminó, algunos apuntes o datos que son para tener en cuenta. Es que el transporte público cayó fuertemente. En el último tiempo se perdieron 550.000 viajes diarios, un montón, ¿no? Pero dice, pasamos de 500.000 viajes diarios en el 2015 a 300.000 hoy. Es un montón en medio de la crisis del transporte automotor. Bueno, eso también es falta de... ¿Qué está pasando con la política de movilidad que tenemos menos transporte público circulando? Y acá vemos cómo fue decayendo el uso del transporte público, ¿no? En un tobogán y llegamos al peor pico en 2026. Esto tiene, bueno, estos son las notas periodísticas sobre el tema, ¿no? Caída abrupta del transporte de pasajeros, cada vez menos gente toma micros, más de 500.000 usuarios dejaron el colectivo en un año. Todo esto lo que les obliga, me parece a ustedes, y como siempre, digamos, quienes viven en las periferias son los que realizan los viajes más largos y complejos por falta de transporte e infraestructura y todo el tema de la inseguridad. Todo esto los obliga a ustedes, me parece, primero a diagnosticar esto y después a repensar el sistema de movilidad en la segunda época del año, ¿no? Y bueno, y pasa esto en La Plata, o sea, todos los medios se concentran en el centro, esta acá es la universidad pasan todos los micros, qué sé yo, y en la periferia no pasa y pasa con poca frecuencia, ¿no? Y relacionado a esto también el espacio público y el paisaje urbano, vuelvo a repetir lo mismo, la movilidad, el espacio público y el paisaje urbano es parte de lo mismo. Y lo que se busca es recuperar el espacio público para las personas, garantizar su accesibilidad, la apropiación social. Naturalizar la ciudad tiene que ver con lo que charlamos el otro día, con bueno, lo que planteó Daniel Cossack, de cómo incorporar la naturaleza a la ciudad y aumentar los servicios ecosistémicos de los espacios verdes para mejorar la calidad ambiental y, por otro lado, estancial. Estancial quiere decir de quedarse, de apropiarse de los espacios públicos, ¿no? Y bueno, todos estos son indicadores que se pueden medir: superficie del espacio público, de espacio verde por habitante, la calidad del espacio, la proporción de lo que es espacio público para el vehículo, de lo que es peatonal, la calidad de ese espacio, la proximidad que tiene la gente a los espacios públicos. El tema del arbolado es muy importante en la humanización, en la escala y además en el rol ambiental que tienen el arbolado. La proximidad a las centralidades como estructuradoras de sectores urbanos y la calidad del espacio público de las centralidades, ¿no? Bueno, acá algunas definiciones: los espacios abiertos son aquellos no ocupados por construcciones y tienen como dos funciones. Una ecológica, que es aumentar la biodiversidad, la infiltración y retención hídrica, la absorción de dióxido de carbono, y la social, que es la habitabilidad, el encuentro, el intercambio, la socialización, ¿no? Bueno, y hay distintos tipos o formas de espacio público. Podríamos plantear el espacio público verde, la calle, que tiene un espacio para el peatón y un espacio para la movilidad, y las centralidades. Y estos son algunos de los parámetros que son utilizados, que ustedes los pueden tener en cuenta: entre 10 y 15 metros cuadrados de espacio verde por habitante, espacio verde que esté a menos de 300 metros, que entre el 50 y el 70% del espacio viario sea peatonal y que los servicios esenciales estén a 500 metros. Todo esto puede variar
si el modelo que ustedes pretenden es distinto, aquel que prioriza el vehículo particular por sobre el peatón, dirá al revés, que el 70% esté dedicado al espacio vehicular, ¿sí? Y el 30% para los peatones. Por eso es importante esto de que digo de los principios y valores. Y esto es lo que nos pasa en las ciudades, o sea, el automóvil ocupa entre el 70 y el 80% del espacio público, pese a que realiza entre el 20 y el 30% de los viajes urbanos. Y un poco pasa lo que se ve en este dibujo, ¿no? Entonces las ciudades deben recuperar una parte del espacio público que ha sido ocupado por el automóvil para ponerlo al servicio de las personas. Desde ese enfoque, bueno, yo tomé este trabajo de Virche, donde habla sobre los espacios verdes en La Plata. Y bueno, acá hace una diferenciación entre el espacio verde, los espontáneos y los formales, ¿no? Y lo primero que ve es que obviamente La Plata tiene absolutamente planificado los espacios verdes con sus distintas escalas, parques, y cuando crece la ciudad en la periferia, no se tiene en cuenta absolutamente nada de ese criterio. Y acá vemos el tema de la calidad de los espacios, ¿sí? Esto a partir de una encuesta y de determinados, no, de determinados parámetros, como por ejemplo accesibilidad, y fíjense la diferencia entre el casco urbano y la periferia, ¿no? En el casco urbano predominan los espacios que tienen buena calidad o calidad sí buena, y en la periferia predominan los espacios malos, ¿sí? Entonces, bueno, todo esto pasa en el sector que a ustedes les toca. Entonces acá ya tienen otra conclusión para sacar en el diagnóstico, ¿sí? Y esta, bueno, aparecen áreas críticas, de falta de cobertura de espacios verdes, ¿no? Acá se planteó un radio que es bastante grande, que son de 750 metros, en función de no sé qué criterio, y bueno, y se plantea cuáles son las áreas críticas. En general, en La Plata está este déficit de casi un 60% de cobertura de espacios verdes. Y bueno, y en cuanto a la calidad pasa esto, ¿no? O sea, esto es Plaza San Martín y esta es la Plaza Itatí en Abasto. O sea, un terreno con un caminito, que hermoso debe ser caminar en verano por acá, un pequeño asientito y bueno, y nada más. Y acá bueno, están las plantas, el mobiliario diseñado, las luminarias, ¿no? Entonces se da continuamente en el proceso de crecimiento esa desigualdad. Después el tema de los espacios viales, acá se planteó en el estudio como distintas categorías, ¿no? La categoría 1 son los que conectan la ciudad con la región. Ustedes están marcados por tres vías que son estructurantes en el tema de la vinculación de la ciudad con la región, que es la 520, la 44 y también la 66, ¿sí? Un poco atraviesan, llegan todas estas dos hasta la ruta 2 y esta hasta la ruta 36, por lo menos con carácter así de avenida, ¿no? Y después están las otras categorías que conectan la periferia con el centro, que eso es muy importante, ¿sí? Que dentro de todo en el área esta de ensanche se puede lograr una continuidad bastante importante de las calles del casco fundacional y después eso se hace ya más dificultoso a medida que nos vamos alejando. Y bueno, y lo que pasa es que, bueno, hay distintas calidades de espacios viales con estas áreas, estas ramblas, que en algunos casos son paseo, en algunos casos son solo un ensanche, en algún caso son separador y en algún caso ni siquiera es separador. Y lo que uno ve, cuando pasa a la periferia, toda esa calidad que tiene el espacio público en la ciudad de La Plata, con separadores que son paseos o son ramblas, bueno, se pierde en la periferia, ¿sí? Y fíjense respecto a la calidad del espacio vial y peatonal, cómo cambia,
cuando venimos a la periferia, ¿sí? En el casco fundacional el espacio tiene un puntaje alto, el espacio vial, y cuando vamos a la periferia tiene los puntajes entre bajo, fundamentalmente, y medio. Bueno, son todas cosas para mejorar, y esto es lo que pasa, ¿no? Esta es la avenida 66, en el casco urbano fundacional, una rambla que por suerte todavía no la sacaron, y cuando uno pasa de la circunvalación, la 131, ya para el lado de los hornos, ya la 66 es esto, ¿sí? Entonces, bueno, acá hay dos calidades de espacio público diferente, ¿no? No solo no tiene rambla, después acá hace poco empezaron a construir un pequeño separador, pero ya la calidad del espacio público va bajando un montón, ¿no? El tema de las veredas, igual, ¿sí? Se ve claramente la calidad que tienen las veredas, tienen un ancho caminable y como eso ya va variando en la periferia, ¿no? Ah, y esto es el arbolado público, que también, o sea, el casco urbano fundacional tiene, acá ahí se hicieron como tres categorías de 10 árboles o más, entre 6 y 9 y menos de 6 y bueno, en la periferia siempre tenemos los peores indicadores. Y este un poco junta un poco todo, que es el tema de la calidad entre las centralidades, que ahora me voy a referir, porque este me parece que es un tema importante. Aparece como buena la centralidad de los hornos, en menor medida la de San Carlos y Romero, y mala las de Olmos y Abasto. Después está el puntaje que tuvieron los espacios viarios, que en general también son malos. Y yo creo que acá es, sobre todo pensando en la etapa que viene, que es el momento de elaboración del plan, es pensar en la 137 como estructurador de todo el sector, ¿no? Entonces acá aparece un tema muy interesante que es qué hacemos con el predio de Gambier, o sea que hoy por hoy la 137 se choca contra los galpones. Bueno, hay algunos proyectos que uno ya puede empezar a pensar en pasantes o ver cómo la 137 puede empezar a estructurar todo el sector de ensanche del casco, ¿sí? Y un poco dentro de todo mantiene una calidad, un paisaje urbano dentro de todo positivo, digamos. Y vamos, bueno, estos son todos estudios que ustedes debieran actualizar por lo menos y mirar en el sector. Las herramientas de análisis que creo que ustedes están planteadas en el trabajo práctico son la matriz FODA y el marco problemático. Las dos se complementan y lo que sirven en realidad no solo para analizar la situación actual, sino para ir identificando estrategias a futuro, ¿no? Esto sería una síntesis de una matriz FODA. ¿Esto ya lo vieron? No. Ah. En la matriz FODA lo que hace es relacionar factores internos, que son fortalezas y debilidades, internas serían del sector de estudio, ¿no? Con oportunidades y amenazas que serían factores externos al sector de ustedes. Pasando el límite del área de intervención de ustedes ya es una amenaza, pero también hay otras escalas de amenaza, qué sé yo, el cambio climático es una amenaza global y son amenazas que son externas, que ustedes no la pueden controlar, pero la tienen que tener en cuenta. Y lo que sirve la matriz FODA justamente es el cruce de fortalezas con oportunidades y fortalezas con amenazas y debilidades con oportunidades. ¿Para qué? Para pensar estrategias que maximicen lo positivo, o sea, las fortalezas y las oportunidades, y minimicen lo negativo, ¿sí? Entonces, para eso sirve la matriz FODA. Este es un ejemplo que tenemos de un lugar donde, bueno, están listados. Eso los obliga a ustedes
no están listadas todas las fortalezas. ¿Cuáles de las fortalezas que ustedes encuentran en el sector quieren priorizar? ¿Cuáles debilidades? ¿Qué oportunidades ven en el entorno y qué amenazas? Entonces, acá eso les permite pensar ya estrategias para la siguiente etapa para maximizar las fortalezas y oportunidades y minimizar las debilidades y las amenazas. Y el marco problemático es una herramienta que permite otra cosa, permite entender la complejidad de los problemas. Como veíamos, el tema, por ejemplo, de la vivienda tiene que ver con un montón de factores, tiene que ver con el valor del suelo, tiene que ver con el rol del Estado, tiene que ver con el mercado inmobiliario, tiene que ver con el salario de las familias. Entonces, bueno, un poco el marco problemático permite identificar cuáles son los problemas clave que a ustedes le toca en un área de intervención, en un recorte de la realidad, y analizar cuál es la cadena causal, es decir, cómo se explica cuáles son las causas de esos problemas, ¿sí? Y también, bueno, este es un árbol de problemas, que es como la esencia del marco problemático. Uno identifica un problema y ese problema, bueno, puede tener distintas causas directas, puede ser tres, puede ser dos, puede ser cinco, las que fueran. Y bueno, ¿cuál es la causa de la causa? O sea, la causa indirecta, sí, hasta llegar a las causas estructurales. Y el síntoma sería el efecto o cuál es la consecuencia de lo que provoca el problema. Este es un ejemplo que después ustedes lo pueden ver sobre un servicio de transporte público, ¿no? Donde están marcados los distintos problemas. Y el árbol de objetivos lo que hace es pasar el problema a objetivo, ¿sí? O sea, esto es lo que se supone que uno hace con planificación. O sea, lo que ustedes reconozcan como problema en la situación actual, ustedes en el segundo momento lo tienen que traducir en objetivos para solucionar los problemas que encontraron, ¿no? Entonces, en este caso, en el ejemplo ese, ustedes ven cómo se pasó lo que era negativo a positivo a objetivo, y en este caso que era un problema de transporte, había como tres estrategias. Una era trabajar sobre los choferes, otro trabajar sobre los autobuses que estaban en mal estado y otro sobre los caminos. Entonces esa es la complejidad de los problemas que tienen como distintas dimensiones para abordar, pero más que nada sirven para después encontrar la solución a esos problemas. Y ustedes lo que están haciendo ahora es esto, es decir, están identificando los problemas de la situación actual, ¿sí? Siempre el recorte de ustedes es el sector que tienen, ¿sí? Siempre hay que estar mirando el borde, el contexto, ¿eh? Recuerden ese concepto de pieza urbana, ustedes están metidos en un sistema mayor que siempre hay que ver cómo eso impacta. Y lo que se supone que con planificación ustedes van a llegar a una situación objetivo. Esa sería la situación que ustedes quieren para mejorar todos los problemas que reconocen acá. Y lo que se plantea son estrategias, es decir, bueno, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es la sucesión de acciones que se traducen en proyectos que me van a permitir en el futuro, estamos acá en 2026, vamos a suponer en 2030, a mi situación objetivo? Entonces, ese camino se construye en las acciones del día a día hasta llegar acá. Sí, este es un ejemplo de un trabajo que hicimos en Chacabuco, que, bueno, veíamos cuáles eran los problemas, muchos de los cuales ustedes son los que vimos recién, ¿no? Entonces, bueno, en función de esos problemas detectados, uno se plantea la situación objetivo y las estrategias o los caminos, y bueno, para pasar de esta situación a esta, bueno, ¿cuáles son las estrategias? Y en definitiva, eso construye el modelo de desarrollo. Y un poco es este ejercicio que es el del plan del Bicentenario, del ordenamiento de La Plata, ¿no? Si bien a mí me resulta una exageración plantear un futuro a 2082 porque es una fecha simbólica del Bicentenario de la ciudad,
Pero sí, este es el ejercicio que ustedes tienen que hacer, vamos a suponer a 5 años, ¿no? O sea, hoy ustedes tienen que reconocer cuál es la situación actual de este sector. ¿Para qué? Para plantearse una situación objetiva. Y un poco lo que se busca hacer es, por un lado, contener el crecimiento, o sea, el ensanche urbano que llegue, creo que es hasta la 167, ¿sí? Y después tiene un área rurobana, digamos, como un área de transición, y después aparece todo el área rural, el cordón flora y frutihortícola, que es muy importante, por la actividad económica, aparece esta área del arroyo del pescado que es muy importante de proteger, y el rol económico de las avenidas de las rutas que atraviesan, y que ustedes también tienen que pensar este rol, si es el adecuado. Este es un rol más industrial, el de la 520 y el de la 90, que obviamente tiene una buena conexión con todo el sistema productivo nacional, ¿sí? Y este, que es la Ruta 36, que tiene un rol más agroproductivo. Si uno recorre todo este sector, bueno, va a estar lleno de esos invernáculos que veíamos recién, ¿no? Y obviamente el tema de los arroyos, qué hacemos con los barrios populares, qué hacen con el tema de los loteos ilegales, etcétera. Ese es un poco el ejercicio que, bueno, y acá les dejo alguna bibliografía por ahí para que retomen los temas, ¿eh? Los temas, el de crecimiento urbano, lo saqué de este artículo de Julieta, pero tiene otros varios. El de espacio público está sacado de la tesis de Virche. Y después, bueno, en el mapa poblaciones y en el RENAVAP está todo el tema de los barrios populares. Me parece que el plan del Bicentenario de La Plata hay que mirarlo, para ver qué propone, mirarlo obviamente críticamente, no como un ejemplo a seguir, sino verlo críticamente. Este es un trabajo que es interesante, que se hizo en Mar del Plata, de un grupo de hábitat y medio ambiente, que tiene la característica también de tener, es el segundo cordón flora y frutihortícola del país, con lo cual hicieron un estudio y una serie de indicadores para evaluar un poco cómo son los modos de producción agrícolas en Mar del Plata. Bueno, y este es el trabajo de Victoria Gasteiz, que hay un plan de indicadores de sostenibilidad urbana que también es interesante de mirar. Bueno, nada más. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguien que se anime? ¿O vamos a los grupos? ¿Eh? Bueno, gracias.